naturaleza y formas de trabajo enajenado. El concepto de enajenación procede directamente de Hegel y Feuerbach, ya que son los que emplean antes que Marx un sentido filosófico. La palabra enajenación no fue solo usada en los manuscritos, sino poco antes en la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, donde se ve el Estado moderno una forma de enajenación del hombre. La enajenación de Hegel y Feuerbach. En la filosofía de Hegel, el espíritu se capta a sí mismo plenamente como tal por la vía propiamente espiritual, que es la razón. Para alcanzar el autoconocimiento se tiene que recorrer un proceso largo, en donde se vuelve otro, es decir, crea objetos hasta que al final se da cuenta de lo que se presentaba como objeto era el mismo, pero como si fuera ajeno, enajenado. Feuerbach coloca como verdadero sujeto al hombre real. Ya no se trata de afirmar o negar la existencia de Dios, sino en relación con el hombre. Si Hegel ve a Dios en el hombre, es decir, lo ve revelando y autoconociéndose, Feuerbach ve al hombre en Dios, ya que lejos de ser el hombre es un producto de Dios. Dios es un producto de la conciencia del hombre, dependiente y miserable. Proyecta fuera de él las cualidades y perfecciones que desea para sí y que no encuentra en él. Este fenómeno, en el que el hombre se desposee de su esencia para transmitirla a su conciencia, que es Dios, caracteriza una parte del fenómeno de enajenación. Dios, por lo tanto, no existe en sí, sino que es predicado del hombre. La religión expresa cierta conciencia del hombre de sí mismo, pero no es la verdadera conciencia de su esencia. La enajenación tiene consecuencias negativas para el hombre, pues por no tener verdadera conciencia de su relación con Dios, el hombre no habla de Dios como un producto suyo, sino que se ve a sí mismo como una creación de Dios y se convierte en predicado suyo, ya que le transfiere actividad creadora, y ve a Dios como un ser que domina y subyuga, mientras que el sujeto se niega y empobrece. Por haber separado de su esencia y ponerla en Dios, pierde su propia esencia. La cancelación de esto solo se puede llegar cuando lo que se presentaba en su conciencia como algo dotado de un ser y un poder propio resulta ser un producto suyo. Feuerbach. La esencia de la teología es la esencia del hombre, trascendente, proyectada fuera del hombre. La esencia de la lógica de Hegel es el pensar trascendente. El pensar del hombre protesta fuera del hombre. De las dos teorías de enajenación, la que influye sobre todo en Marx es la de Feuerbach, y esta particularmente la teoría de enajenación religiosa. Comparación de las teorías de la enajenación de Hegel, Feuerbach y el joven Marx. La enajenación ocupa un lugar central. Para Hegel explica el proceso de autoconocimiento de lo absoluto, del que son portavoces los hombres y cuyo contenido son las experiencias históricas, extendiéndose de la conciencia o conocimiento del objeto de la conciencia hasta llegar al saber absoluto, con el que se queda abolida toda objetividad y toda enajenación. Con Feuerbach, la enajenación se encuentra en el centro de la crítica de la religión como inversión de las relaciones del sujeto, que es el hombre, y el predicado, que es Dios. Feuerbach admite que la enajenación no es circunstancial con la religión, pero ya sea para explicar la pérdida de la esencia humana en una religión o su recuperación en otra. La enajenación ocupa un lugar central. En los manuscritos, en el trabajo enajenado, es la categoría que recurre Marx para explicar las contradicciones reales que la economía política conoce, pero no explica, y reducen la contradicción entre el trabajo como fuente de toda riqueza. De lo que se trata en definitiva es explicar la explotación del obrero por el capitalista. Las coincidencias y divergencias entre la enajenación de Hegel, Feuerbach y Marx son las siguientes. La enajenación de Hegel es la idea o espíritu, y en Feuerbach es el hombre en general, en Marx es el obrero. La actividad en que se enajena este sujeto es espiritual en Hegel, ya sea la del espíritu en cuanto tal o la del hombre como espíritu.
En Feuerbach se trata de la actividad de la conciencia. En el joven Marx es el trabajo, pero en Hegel y en Feuerbach se trata de una actividad teórica. Mientras tanto, con Marx, la actividad con la que el obrero se enajena es práctica, material, el actor de producción. Finalmente, son distintos modos de apreciar el valor de la enajenación. Es positiva para Hegel, ya que se da el autoconocimiento del espíritu. Es negativa para Feuerbach, porque impide al hombre tener una verdadera conciencia de sí. Igualmente, es negativa para Marx, ya que empobrece al obrero como hombre tanto física y espiritualmente. Punto de partida de la teoría: un hecho económico actual. Afirma Marx que el punto de partida de la teoría del trabajo enajenado es un hecho actual. El hecho económico consiste en que el obrero empobrece tanto más riquezas produce. El obrero se convierte en una mercancía tanto más barata cuantas más mercancías crea. A medida que se valoriza el mundo de las cosas, se desvaloriza el mundo de los hombres. Igualmente, se registran el hecho de que el trabajo no solo es producción de mercancías por el obrero, sino, a su vez, producción del obrero como una mercancía tanto menos valiosa cuantas más mercancías produce. Formas o determinaciones del trabajo enajenado. Marx trata de demostrar el mecanismo de la enajenación del obrero, que son en tres formas: la enajenación del obrero en el producto de su trabajo, la enajenación del obrero en el acto mismo de la población, la enajenación del obrero como ser genérico o enajenación respecto a su vida genérica. A su vez, estas enajenaciones tienen por consecuencia una cuarta, que es la enajenación del hombre respecto de otros. El obrero solo puede trabajar subsistiendo físicamente y solo puede subsistir físicamente trabajando para obtener el salario indispensable para poder subsistir. Marx deja categóricamente una serie de contraposiciones en la relación directa entre el obrero y sus productos. Cuanto más produce el obrero, menos consume. Cuanto más valor crea, menos vale él. Cuanto más formado su producto, más deforme es él. Cuanto más perfecto es el objeto, más imperfecto es el sujeto. Cuanto más poderoso el trabajo, más impotente él. Más ingenioso el trabajo, más bruto y siervo el obrero. Enajenación en el acto de la producción. La enajenación del trabajo, enajenación activa, enajenación de la actividad o enajenación del obrero en el acto mismo de la producción, tiene tres rasgos fundamentales. El primero es la exterioridad del trabajo, en donde se niega su trabajo. El obrero no se siente a gusto y no desarrolla libre sus energías físicas ni espirituales, ya que modifica su cuerpo y arruina por lo tanto su espíritu. 2. Coercitividad. No trabaja voluntariamente, sino que a la fuerza. Es un medio para satisfacer necesidades extrañas a él. 3. Pérdida de sí mismo en el trabajo o pérdida de trabajo como actividad propia. El trabajo que realiza el obrero no es su trabajo, sino un medio para satisfacer sus necesidades ajenas, puesto que el trabajo forma parte de la esencia del hombre y es por tanto una actividad humana esencial. Al no pertenecerle el trabajo, tampoco se pertenece el obrero y su trabajo se convierte en pérdida de sí misma. La enajenación del ser genérico. La vida genérica del hombre o vida conforme a su género o esencia es el trabajo, la actividad productiva. El trabajo y la producción material es la vida genérica del hombre y a su vez es vida consciente, creadora y libre. El trabajo enajenado arrebata al hombre de su vida genérica y hace de ella una vida extraña y ajena. La enajenación del hombre con respecto a los demás hombres. Como dice Marx, la enajenación del hombre y en general toda relación del hombre consigo mismo solo se realiza y se expresa en su relación con los demás hombres. El producto es su producto, pero no le pertenece a otro que no es el obrero. Si el producto del trabajo no pertenece al obrero y constituye un poder extraño, la única explicación que cabe es que pertenezca a otro hombre que no sea el obrero. La enajenación del no obrero. Tenemos enajenación en el obrero y en el no obrero.
pero se asume de formas distintas, ya que tienen diversos comportamientos uno del otro. El obrero produce y trabaja de forma directa en el proceso de producción, por ello su enajenación se dice que es activa. El comportamiento del obrero en la producción es práctico, ya que produce y transforma la naturaleza sensible. Por otra parte, el no obrero desarrolla una actividad productiva, por ello su enajenación no es activa, y aunque el producto no es suyo, le pertenece. Igualmente, al no producir, no transforma, solamente se dice que es teórico, ya que está interesado en el producto como mercancía y el trabajo. Marx dice que el obrero se da como actividad y el no obrero se da como estado.